Buenas tardes a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro España. En estos momentos nos acompaña el autor Vicente Moreno, quien nos presenta el libro La máquina financiera del expolio, de su autoría, además de el autor Alberto Romero, quien nos encontrará presente en esta presentación. Valga la pena recalcar que Vicente Moreno llega de la mano de Libertad Betancourt, auspiciadora de la Feria Virtual del Libro España. Vicente, te cedo la palabra, el espacio es todo vuestro. Muchísimas gracias, Luis. Pues sí, en primer lugar, lo primero que me gustaría hacer es dar las gracias a Libertad Betancourt, que fue la que contactó conmigo, amiga de Rafael Luna García, que previamente también contactó conmigo para otra feria del libro y que han querido ambos darme la oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes para poder exponer o poder presentar lo que ha sido mi primer libro en coautoría, La máquina financiera del expolio, junto con Alberto Romero. Me gustaría también agradecer a César Salvatierra y Alan Morales, pues son los fundadores y organizadores de esta feria, ¿no? Así que sin más preámbulos y después de agradecer también a todos los que nos están escuchando ahora mismo, nos escucharán posteriormente, pues el tiempo, su tiempo, que están precisamente ahora dedicando a nosotros, a nuestro libro y a la feria, pues me gustaría contarle un poco en este breve tiempo, bastante breve, en qué consiste o de qué trata La máquina financiera del expolio, por qué sería importante su lectura o por qué consideramos que es importante, sobre qué temas arroja luz y contar también un poco pues cómo hemos estructurado el libro y de qué va, en resumidas cuentas, ¿no? Bueno, en primer lugar, la temática parece evidente, ¿no? La máquina financiera del expolio lleva también como subtítulo Cómo bancos y gobiernos se lucran a tu costa. Es básicamente un libro de temática financiera, un poco política, podríamos decir, pero más relacionado con la política económica que con política pura o política partidista, podríamos decir, pero es en sí es política económica, es economía, es finanzas, ¿no? Al final lo que intentamos en el libro es, desde un enfoque muy divulgativo, muy sencillo, el libro además es muy cortito, tiene apenas 80 páginas, ese es el principal objetivo, que sea divulgativo, que pueda llegar a todo el mundo, incluso a aquellas personas que, pues, incluso no tienen conocimientos profundos o avanzados en economía, ¿no? Como digo, el libro es bastante cortito y lo que intentamos hacer en el libro básicamente es explicar cómo funciona o cuáles son los mecanismos que sustentan hoy los principales sistemas de banca central que existen en el mundo, ¿no? Es verdad que nos enfocamos mucho más en el sistema de Reserva Federal de América y sobre todo en el Banco Central Europeo, pero en sí pues, los mecanismos suelen ser bastante similares y más que entrar en detalles concretos de cómo hace un banco central, más bien vamos a los procesos económicos que hay detrás de la actuación de un banco central y bueno, y esto que puede ser tan técnico muchas veces, ¿no? Que vemos, por ejemplo, recientemente en noticias relacionadas con el coronavirus, el Banco Central Europeo o la Reserva Federal acaba de implementar un plan de inyección de liquidez ilimitada. Eso cualquier persona puede escucharlo en el telediario y no saber a qué se está refiriendo eso, ¿no? Incluso pensar que una cuestión técnica de economistas que nada tiene que ver con la política o siquiera con su vida, cuando la realidad es bien distinta a eso. Es una cuestión que tiene que ver con la política, obviamente, y es una cuestión que afecta bastante a su vida. Y básicamente nosotros en el libro intentamos explicar de manera divulgativa por qué debemos preocuparnos por lo que haga un banco central. Por mucho que le llamen inyección de liquidez, compra de deuda, recompra de deuda, etcétera, es decir, utilicen esa terminología un poco más compleja que aleja a muchísima gente, pues como digo, no es obligación tener conocimientos profundos en economía, ¿no? Entonces, en el libro intentamos contar precisamente y explicar de manera sencilla qué es justamente lo que hace un banco central, qué son todos esos términos y sobre todo, y lo que queremos contar es una cosa que no hemos descubierto nosotros, pero sí hemos querido, el nombre sí se lo hemos atribuido nosotros porque al final hemos identificado una serie de mecanismos o una serie de procesos a los que podemos denominar máquina financiera del expolio, pero al final lo único que estamos haciendo es resumir o explicar una teoría económica que ya existe desde hace prácticamente un siglo,
que es la teoría austríaca del ciclo económico, que explica qué es lo que ocurre precisamente cuando un banco central pues, realiza determinadas operaciones, como por ejemplo en este caso es pues, básicamente la creación de dinero, ¿no? O lo que podríamos definir como imprimir dinero, producir dinero, distribuir ese dinero por la economía, en este caso también por el sistema bancario. Entonces, como digo, el libro en sí, ahora entraré mucho más en detalle en cada cosa, pero era para que tuvieran los lectores, aquellos que nos están escuchando, posibles lectores, pues una idea de qué va el libro, ¿no? Un librito divulgativo, pequeño, que intenta explicar a todo el mundo qué es lo que ocurre con los mecanismos que usan los bancos centrales, por muy técnicos y difíciles que parezcan, y cómo de verdad repercute gravemente en nuestras vidas, gravemente, ¿no? ¿Cómo surgió el libro? Por ejemplo, se me puede venir como primera pregunta a la cabeza. Bueno, pues el libro surgió como iniciativa de mi coautor, ¿no? Ya ha comentado previamente Luis que somos dos autores, yo, Vicente Moreno, y también mi coautor, amigo mío, Alberto Romero, ¿no? Somos los dos estudiantes yo en mi caso de economía, en el último año de mi grado, y Alberto de administración y dirección de empresas y también de matemáticas. Y pues nada, el Alberto estaba leyendo hace aproximadamente casi un año o un poco más, que es lo que nos ha llevado el proyecto, estaba leyendo sobre la teoría austríaca del ciclo económico, que luego comentaré brevemente en qué consiste, y me dijo, bueno, acabo de descubrir esto, me parece una idea maravillosa, ¿cómo no podía saberla yo antes? Y esto es que me aclara cómo funciona el mundo muchísimo, ¿no? Y me doy cuenta de lo que en realidad hay fuera y que muchas veces no vemos. Esto, ¿cómo es posible que la gente no lo sepa? Esto la gente tiene que saberlo. Y de ahí pues me animó, me dijo, oye, escribe un libro. Y yo le dije, porque yo es verdad que estaba un poco más avanzado y había leído previamente esa teoría y la conocía un poquito más en profundidad. Y él me animó a que escribiera yo el libro. Yo le dije, bueno, yo ahora mismo en mis planes no tengo que escribir un libro porque no me veo preparado, pero si tú tienes ese ánimo y me gustó la idea, ¿no?, de escribir ese libro de manera divulgativa con él, vamos a escribirlo juntos, ¿no? Vamos a lanzarnos los dos a escribir este libro. Y así fue. Efectivamente, la idea fue suya y poco a poco entre los dos pues fuimos construyendo este libro, ¿no? El punto de partida del libro, pues el punto de partida es, al final, donde también nació la idea de mi amigo Alberto, fue leyendo la teoría austríaca del ciclo económico, ¿no? Ese es el punto de partida. No podemos llegar en un libro y contar el primer análisis que a nosotros se nos ocurra o se nos venga en gana o a la cabeza, sino que partimos de una bibliografía básica, que es la bibliografía de toda la teoría que han desarrollado aquellos pensadores de la Escuela Austríaca de Economía, que es una escuela de pensamiento dentro de la economía, ¿no? Hay varias teorías importantes dentro de la Escuela Austríaca, pero una de las principales es la teoría austríaca del ciclo económico. Como sabemos, en la economía es cíclica, ¿no? O tiene un comportamiento cíclico. De repente tenemos un momento de expansión, luego una recesión y así constantemente, ¿no? Hay muchas teorías que explican ese ciclo desde muchísimas perspectivas, ¿no? Las más comunes, por ejemplo, la keynesiana explica esto atribuyendo un poco el ciclo económico a la euforia de los inversores, a esos animal spirits que llevan a que de repente pues haya movimientos de pánico o miedo en masa y que hacen que la inversión se retire de la economía y que por tanto pues luego caiga, por ejemplo, el empleo y otras muchas más variables, ¿no? Pero la escuela austríaca fue un poco más allá e investigando teoría monetaria, que es la teoría después un poco del dinero, del crédito, descubrió cuál era en realidad la causa de esos ciclos económicos, ¿no? Y ahí fue donde descubrió que el ciclo económico, es decir, que suframos periodos de burbuja y luego de crisis, que no serían normales, porque lo normal sería crecer pues de manera genuina, que se llama, de manera sostenida, no con deuda y luego crisis, pues descubrieron los austríacos que en realidad esto ocurría por la intervención del Banco Central. Pues al manejar el Banco Central la cantidad de dinero que tenía que haber en la economía, hacía que los planes de inversores y ahorradores se descoordinaran en cierta forma, ¿no? Esto lo explicamos de manera, ya digo que como es un libro divulgativo, pues lo explicamos de manera bastante sencilla en el libro, ¿no? Así que no se preocupen si puedo sonar un poco técnico, pero en el libro está muy explicado y además con ejemplos bastante claros, ¿no? Por eso no se preocupen. En ese sentido,
nos dimos cuenta, hablando de cómo funciona el sistema bancario, Ludwig von Mises habló de una cosa que se llamaba el efecto Cantillón. ¿Qué es eso del efecto Cantillón? Pues en sí muchas veces cuando pensamos en el fenómeno de la inflación, por ejemplo, ¿no? Que es que los precios suben, ¿no? Y que pues eso acaba repercutiendo en nuestro poder adquisitivo, pensamos un poco en que si lo entendemos como un fenómeno monetario, es decir, se imprime más dinero de la cuenta y por eso hay inflación, pensamos en que ese dinero que acaba de imprimir o que inyecta, ¿qué lo inyecta primero? Pues lo inyecta el Banco Central, ¿no? Que es el que crea el dinero. Al crear ese dinero el Banco Central, ¿cómo lo crea? ¿Por dónde entra? Es decir, muchas veces pensamos que la inflación es porque el dinero, cuando lo crea el Banco Central, se crea de la nada así, automáticamente, y a todo el mundo llega por igual. Y de repente el Banco Central decide crear no sé cuántos mil millones de dólares o euros más, y que eso automáticamente va a llegar a todo el mundo de la misma forma y en la misma proporción, cuando eso no es real. Bueno, eso deriva de una cosa que se llama la teoría cuantitativa del dinero, ese pensamiento, pero eso no es real. La realidad es que cuando el Banco Central pues inyecta dinero en la economía, crea dinero de nuevo en la economía, porque esa es su función, controlar lo que se llama la base monetaria, pues ese nuevo dinero no llega a todo el mundo por igual, sino que va entrando poco a poco. Es como si fuera el cauce de un río. El agua va llegando poco a poco a distintas capas, ¿no? Imaginaros pues que hay una población que se distribuye a lo largo de un río, pues el agua primero llegará a los que vivan arriba de la montaña y luego poco a poco irá llegando a los que vivan pues, en la desembocadura del río, ¿no? Pues eso es lo que ocurre con el dinero. Cuando empieza a llegar agua, primero ese agua o ese dinero llega a determinados agentes que están localizados de forma distinta en el sistema bancario, y eso luego poco a poco, y primero llega esa gente, esos primeros receptores serían, por ejemplo, los bancos tradicionales o los bancos comerciales, incluso los gobiernos, grandes empresas, y luego poco a poco ese dinero iría fluyendo poco a poco o llegando en menos cantidad incluso a, eh, a pues, otras capas de la economía donde podemos encontrar ya pues, pequeñas empresas, trabajadores o ahorradores, ¿no? Que también son grandes perjudicados de esto. Entonces, el hecho este de que el dinero recién creado no llegue a todo el mundo por igual es lo que se conoce como efecto Cantillón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el hecho de que a la gente le llegue dinero antes de la cuenta hace que determinadas personas se pueda producir una alteración en la estructura de precios relativos que desemboque luego en una redistribución arbitraria de la renta, ¿no? Es decir, el Banco Central, eso lo explicamos de manera mucho más sencilla en el libro, pero el Banco Central, al imprimir dinero y al inyectar dinero en la economía, lo que está provocando en última instancia es una redistribución arbitraria de la renta, desde personas que no tienen acceso al crédito hacia personas que son los primeros receptores del crédito. Y en este caso, dado la configuración del sistema bancario actual, los primeros receptores del crédito son grandes empresas, bancos o gobiernos, y los últimos receptores del crédito, si es que acaso lo reciben, son trabajadores, personas que no tienen acceso al crédito, es decir, personas pues con baja renta que podríamos considerar pobres, o incluso ahorradores, ¿no? Es decir, estamos asistiendo como cada vez, la cuestión es que cada vez que se imprime dinero, se redistribuye renta de los más pobres a los más ricos, ¿ok? Entonces, este mecanismo nos pareció bastante perverso. Yo lo había estudiado Ludwig von Mises, ya digo, y muchos austríacos, pero queríamos explicarlo de manera sencilla y de hecho así lo explicamos en el libro con ejemplos muy claros que yo creo que quedan, que se pueden entender por todo el mundo, ¿no? Incluso el padre Juan de Mariana, escolástico español, ya descubrió que existía este proceso, pues el rey, para poder financiar la guerra, disminuía la cantidad de plata que había, si no me equivoco, en las monedas de vellón, para así poder generar más moneda, diluir su poder adquisitivo y poder financiar así la guerra. Es decir, no financiar cualquier alternativa social, no, la guerra, ¿no? Que es una cosa bastante seria. Entonces, en ese sentido empezamos a estudiar y a describir ese fenómeno. Claro, de repente empezamos a descubrir que no era solo la inyección de dinero, sino que todo empezaba como, primero, todo comenzaba con la inyección de dinero, pero luego esa crisis se aprovechaba con políticas fiscales, con determinadas políticas de competencia, con determinadas políticas monetarias de nuevo, que alimentaban otro ciclo económico y que cada vez y poco a poco, en una especie de engranaje, en un mecanismo, en una máquina financiera, a base de, ya digo, estrategias económicas, políticas, de política económica y de política pues, de competencia, por ejemplo, iban
minando el proceso de competencia, concentrando cada vez más poder y, por tanto, extrayendo cada vez más renta de más población y concentrándola cada vez en menos manos. Y eso nos pareció un mecanismo bastante perverso. De hecho, ya explicamos en qué consiste el mecanismo al completo en el libro. Y pues luego también nos lanzamos a decir, bueno, pues si esto es realidad, habrá tenido que ocurrir en la historia, ¿no? Y efectivamente nos lanzamos a estudiar la historia y descubrimos que esto había pasado en 4 casos concretos donde además había perjudicado bastante o había desembocado en un problema bastante grande. La Gran Depresión del 29, todos recordamos, ¿no? Todos conocemos, hemos estudiado sobre la Gran Depresión del 29 y cómo repercutió en los Estados Unidos y el gran desastre que fue, ¿no? Para el empleo, para todo, ¿no? Luego también la hiperinflación alemana que acabó en el régimen nazi. Es decir, una de las mayores atrocidades de la humanidad, como ha sido el régimen nazi, tiene en origen una cuestión que tiene que ver con la máquina financiera del expolio, ¿no? También tenemos la crisis de Japón de los años 90, que fue terrible, por supuesto, y no podemos olvidar la crisis de la subprime, la última crisis de Estados Unidos, que por ejemplo en España también afectó de manera bastante grave y que ha sido demoledora para muchísimas familias. Pues todas esas crisis, todas esas situaciones, malas situaciones para la humanidad en general, que nos afectan muchísimo, tienen que ver directamente con la máquina financiera del expolio. Entonces muchas veces los economistas nos hacen creer que, y los políticos, que estas cosas de finanzas, banca, economía, son todo como cuestiones técnicas que están guiadas por meras cuestiones técnicas científicas y que no debemos preocuparnos porque no tiene nada que ver con juicios de valor, ni con malas intenciones, ni nada por el estilo, pero nada más lejos de la realidad descubrimos que sí tiene que ver en parte con eso y que por tanto es primordial que seamos conscientes y conozcamos de verdad qué es lo que ocurre en el sistema bancario actual, para saber precisamente que aquellas cuestiones o aquellos procesos que se tratan como no perjudiciales, como buenos incluso, porque ya digo, la justificación de la existencia hoy del Banco Central o de la creación de dinero es controlar la inflación. O creer incluso que un 2% de inflación es bueno realmente un 2% de inflación al año. En el libro hablamos un poco sobre ello, ¿no? ¿Es bueno que el Banco Central controle la oferta monetaria? ¿Es bueno que haya tanta regulación bancaria? Podemos interpretarlo como sí. De hecho, creeríamos, bueno, si lo hacen es porque saben y porque son economistas. Es una cuestión técnica, no es política, no me voy a meter nada más lejos de la realidad. Sí hay una cuestión política detrás, sí hay una cuestión de intereses detrás y, por supuesto, y lo más importante, y porque lo que en sí este tema debe recibir tanta importancia, es porque afecta a muchísimas personas. Lo demostramos históricamente, pero es que hoy día sigue afectando. Como he comentado previamente, una de las primeras respuestas a la crisis del coronavirus ha sido por parte de los bancos centrales, que han decidido volver a inyectar de manera masiva dinero en la economía. Como ya digo, cualquier persona podría decir, bueno, o sea, no sé de economía, pues supongo que será algo bueno, no entiendo, no. Pero en realidad sí es algo bastante malo y sí es algo bastante perjudicial, ¿no? Con la COVID están aprovechando la oportunidad también, ¿no? O sea, hay claros intereses, ya digo que es un proceso redistributivo de renta. Lo hacen para adquirir renta a costa de los ciudadanos. ¿Qué pasará ahora con la crisis del coronavirus? Pues ya lo he dicho, están implementando de nuevo todas estas políticas expansivas, podríamos decir, de inyección de dinero que provocan la distribución de la renta y que se generen desigualdades, no lo olvidemos, ¿no? Así podemos encontrar, por ejemplo, el programa especial de compra pandémico del Banco Central Europeo, o últimamente en España están saliendo noticias de fusiones bancarias de nuevo, ¿no? Esa reducción de la competencia, esa concentración del poder y del negocio cada vez en menos manos. Esto igualmente está relacionado con la cuestión tecnológica, ¿no? El hecho de que determinados grupos cada vez sean más grandes y controlen más parte de un negocio o más cuotas de mercado, está íntimamente relacionado también con la cuestión tecnológica, ¿no? El hecho de que quieran prohibir el dinero en efectivo también es bastante perjudicial. O el hecho incluso de que quieran prohibir o perseguir ahora el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin al final
se puede usar para determinadas cosas. No me voy a entrar en qué se puede, en la moralidad de las actividades que se pueden financiar con Bitcoin, pero en sí el Bitcoin es una alternativa descentralizada que ha creado la economía en la sociedad de manera libre y voluntaria, como el que crea una empresa, y como se creó el dinero en su origen, como alternativa a la moneda de los bancos centrales. Porque efectivamente, piensen todo ahora mismo qué podían comprar con $1 hace 20 años y qué pueden comprar hoy. Hay diferencia, ¿verdad? Pues eso se explica mediante la comprensión de qué es lo que hace un banco central, de qué es la máquina financiera del expolio, de por qué $1 hoy vale menos de lo que valía hace 50 años y por qué el proceso ha sido tan rápido y tan intenso, ¿no? Y también qué consecuencias tiene de ello, porque ya digo, aquí hay ganadores y perdedores. Entonces, básicamente nosotros en este libro lo que pretendíamos un poco también era partir de una base teórica, que era hablar de qué era eso de la teoría austríaca del ciclo económico, para decir, pues es algo que no nos estamos inventando, simplemente estamos intentando divulgarlo de manera sencilla. Explicarlo de manera bastante asequible para todo el mundo, descubrir eso que nosotros hemos llamado la máquina financiera del expolio, que es una serie de mecanismos o engranajes que hacen, pues eso, o que manejan los bancos centrales en su actividad diaria prácticamente y por la que consiguen extraer renta a los ciudadanos y que son bastante perjudiciales para nosotros. Y entender por qué esas políticas o por qué la actuación de los bancos centrales es muy perjudicial para nosotros, al igual que el diseño al completo del sistema bancario actual. ¿Por qué es tan malo para nosotros? Después plasmarlo históricamente, decir, oye, que no solo es que nosotros no lo hayamos inventado, sino que es que esto históricamente ha pasado aquí, aquí y aquí, y con tremendas consecuencias para la humanidad, porque ya digo, hablo incluso del genocidio nazi. Y recientemente pude entender que pasó un poco de manera similar con el régimen de Mao, con el régimen de Mao Zedong, que sufrieron también una hiperinflación. Es impresionante también estudiar cómo surgió la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo contamos en el libro y verdaderamente da un poco de miedo el hecho de cómo el poder de 3 grandes empresas motiva a los políticos a crear un banco central con determinados intereses bastante claros, ¿no? No el controlar la cantidad de dinero, no, hay intereses bastante claros. Y por último, pues también un poco arrojar luz sobre, sabiendo que esto ha pasado históricamente, qué puede pasar ahora con el COVID, ¿no? Pues seguramente vuelva a repetirse un caso histórico como los que ha pasado anteriormente, en una situación tan mala como la de ahora, pero que sin duda no es que la vayan a aprovechar, es que ya la han aprovechado, ya han implementado sus planes y por tanto tenemos que ser conscientes de ello. Es muy importante porque, entre otras cosas, están quitándonos poder adquisitivo y eso es importante tenerlo en cuenta. Después también, y sobre todo, que tengamos una herramienta analítica para que cada noticia que salga en el telediario, como por ejemplo el Banco Santander y el Banco y CaixaBank, es un ejemplo, ¿no? No ha ocurrido así, pero van a fusionarse, pues van a funcionarse. Podría parecer una noticia sin carga de valor alguna, pero que en sí encierra bastantes cosas que son muy relevantes, ya digo, para nosotros y para nuestras vidas. Y por último, pues también comentar que en el libro no nos quedamos en la mera crítica, sino que también nos adentramos en la cuestión propositiva. Proponemos una reforma del sistema. Nosotros partimos de una teoría económica concreta, también partimos de un punto de vista ético concreto y por tanto proponemos una vuelta al sistema monetario, podríamos decir, a un sistema bancario previo a la existencia de los bancos centrales. Lo único que proponemos es que haya igualdad jurídica. Es decir, que todo el mundo, cualquier tipo de organización, se someta de igual manera al derecho. No queremos que haya ningún tipo de privilegio y en este caso, por ejemplo, el sistema bancario está muy privilegiado y no queremos, por ejemplo, que exista ese privilegio para el sistema bancario, porque sabemos, y lo demostramos en el libro, que tiene grandes perjuicios sobre la economía y en general sobre la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues proponemos también, para que lo sepan todos los que nos oyen, proponemos también una reforma del sistema bancario actual que la explicamos también de manera sencilla. Y pues básicamente el libro sería eso, ¿no?
un libro bastante cortito, un libro, a mí se me ha podido escuchar ahora muy técnico en algunas que otras cosas, pero el libro está hecho con una especie de doble explicación. Explicamos las cuestiones más complejas para gente que sabe de economía, pero luego lo explicamos para gente que no sabe de economía con ejemplos muy sencillos, por lo que es fácil, se puede entender por todo el mundo, ¿no? Y al final, pues la máquina financiera del expolio, como digo, es un libro divulgativo y que tiene un ánimo de salvar un poco la situación actual en la que nos encontramos, pues consideramos que es bastante perjudicial. De manera estructural, por la cuestión de que del propio diseño del sistema financiero y bancario actual, pero sobre todo por la crisis del coronavirus, porque creemos que es una oportunidad de oro que van a aprovechar para de nuevo poner bueno, ya lo han hecho, ¿no? Poner en funcionamiento esa máquina o los engranajes de esa máquina financiera del expolio que acaba perjudicándonos gravemente a todos y sobre todo a los más desfavorecidos de la sociedad. Así que esto es todo lo que me gustaría contaros en el día de hoy. Y nada, simplemente os animo a que me dejéis cualquier comentario, contactéis conmigo o con mi compañero Alberto Romero y que os animéis a haceros con el libro, porque igual luego incluso puede que no compartáis nuestra opinión sobre la realidad, pero creo que puede abrir un poco esa visión y entender también, pues desde sólidos fundamentos económicos y teóricos, qué es lo que ocurre en la realidad. Porque al final no podemos, como personas, no podemos desatarnos de la realidad o alejarnos de ella, sino que tenemos que comprenderla y sobre todo enfrentarla, pero incluso por nuestro propio bien. Así que en ese sentido os animo a todos a que os hagáis con el libro y pues nada más, simplemente agradeceros a todos los que habéis escuchado vuestro tiempo y de nuevo a los organizadores de la feria, la primera feria virtual del libro en España, a Luis que está ahora conmigo, también a Libertad por haberme traído y a Rafael Luna García. Y sin nada más, pues todo lo que he querido, he querido contar hoy sobre nuestro libro en coautoría con Alberto Romero, La máquina financiera del expolio. No sé si Luis está por ahí. Listo, Vicente, gracias.